La palabra la encontramos en esta noche en el capítulo 125 del libro de los Salmos. Un pasaje bastante conocido por todos, pero esperando de que esta palabra nos hable esta noche, como vuelvo a repetirles, tan importante para mi vida como a la vida suya. Salmo 125, capítulo 1, 125, versículo 1 y versículo 2, perdón hermano. Cuando todos lo tengan, pueden responder con un amén. Amén. Aleluya. Yo quiero que pongamos cuidado a estos dos versículos de la palabra del Señor. Son dos versículos, pero en estos dos versículos de la palabra encontramos un ejemplo y encontramos una gran promesa. ¿Todo lo tenemos? La palabra del Señor dice de la manera siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hay un ejemplo y una gran promesa. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre que habitas en gloria. En esta hora, Dios amado, gracias por el privilegio tan lindo de impartir tu palabra. Yo espero, Dios amado, que esta palabra llene el vacío de mi corazón, como en la vida de mis hermanos, oh Rey Santo. Te ruego, Dios amado, en esta hora tan linda por cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos, Dios amado, con el poder glorioso de tu Espíritu Santo, toda obra del enemigo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Esperando, Dios Santo, que haya libertad para adorar tu nombre, libertad, Dios Santo, para escuchar tu palabra, ya que es una palabra tan linda. Tu palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta hora, Dios Santo, gracias por el privilegio tan lindo de hablar de esta palabra de poder y de autoridad. Gracias, Cordero Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos. Y he puesto esta noche un pequeño tema: Dios atiende al corazón fiel. Que no se les vaya a olvidar, Dios atiende al corazón fiel. En los dos versículos que hemos leído, como vuelvo a repetirles, hallamos un ejemplo. Porque el primer versículo dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es un ejemplo. La promesa dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Si podemos considerar o observar un monte, él está aquí en San Lucy. Ese monte no va a aparecer mañana en Jorpir, pasado no va a aparecer en Astúar, el domingo no va a aparecer en Miami. El monte está ahí, permanece ahí para siempre. Sea buen tiempo de agua, él ahí permanece. Sea mal tiempo,
de no agua, Él ahí permanece. Ahora el ejemplo de la palabra de Dios dice, los que confían. Oiga bien que no es para todos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y para ello vamos a ver la vida de algunos varones que confiaron en la palabra de Dios, que los podemos considerar como el monte de Sión. Quiero decirles que Sión es una colina de Jerusalén, según el diccionario, donde ahí habitaban los jebuseos, pero David dice que tomó la fortaleza de Sión, porque la mano de Jehová estaba en la vida de David. Según el capítulo 2, segunda de Samuel 5:7. Ahí encontramos este pequeño pasaje. Más adelante David llevó el arca al monte de Sión. Segunda de Samuel 6, 10 y 12. David llevó el arca a la casa de Obed-edom. Ahí estuvo el arca. Por eso David en muchas partes dice que Sión es un monte santo, porque ahí estuvo el arca en la casa de ese varón por 3 meses. Y dice la palabra de Dios que ese varón fue bendecido por la mano poderosa del Dios del cielo. En el Salmo 133, 1 y 3, la Biblia dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero para ser como el monte de Sión, tenemos que ser fiel. Repitan conmigo, ¿tenemos que ser fiel? Sí, tenemos que ser fiel. Podemos considerar la vida de Josué como el monte de Sión. Vamos a leer en Josué 1, versículo 5 al versículo 8. Un pasaje tan lindo donde Dios habla a Josué. Este varón era sirviente de Moisés y a Moisés no pudo seguir más. Pero Dios, viendo la fidelidad, viendo el trabajo de Josué, ahora él es encargado de lidiar con el pueblo, porque en el corazón de ese varón había fidelidad. Él estaba permanente ahí en la palabra del Señor, como la Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Mire, la palabra del Señor dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la meditación de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia dice que Josué fue un hombre esforzado,
un hombre temeroso de Dios, un hombre que a la verdad luchó con el pueblo. El pueblo no era pequeño, el pueblo era grande, era numeroso. No solamente luchó con el pueblo, lidió con el pueblo, sino que tenía que pelear con los enemigos. Es algo, hermanos, que al pensar la tarea del hombre difícil. A veces los hermanos pastores se sienten acongojados, se sienten estresados cuando ya la iglesia es grande. Solamente el privilegio, el cargo de predicar, de hablar la palabra. Pero este hombre, a través de que hacía todo esto, él tenía que guerrear, tenía que luchar con los enemigos. Pero él estaba creyendo y confiando en que el Dios a quien servía estaba con él. Estaba con él. Y él no tenía desconfianza de nada, porque él sabía que al Dios a quien servía le había hecho una promesa grande, hermanos. Podemos considerar cuando él tuvo la guerra contra los amorreos. En el libro de Josué capítulo 10, versículo 12 y 14. El mismo libro de Josué capítulo 10, versículo 12 y 14. La palabra de Dios dice así: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué privilegio más grande, hermanos. En la vida de Josué había fidelidad, y él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Llegó el momento, dice la Biblia, en que la estrés llegó a este hombre, porque él consideraba que la tarde declinaba y la batalla todavía no estaba ganada. Él pensó: va a entrar la noche y ¿qué vamos a hacer con este pueblo tan numeroso? Pero dice que en presencia de todo Israel él clamó a Jehová y dijo: detente sol y tu luna en el valle de Ajalón. Y fue respondida la palabra de Josué de parte de Jehová de los ejércitos, porque en el corazón de este hombre había fidelidad, hermanos. Josué consideraba que el tiempo de continuar con el pueblo se le había terminado. Reúne al pueblo para exhortarles que sirvan a Jehová. Podemos ver esto en el libro de Josué 24, 14 y 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya el hermano pastor me venía predicando en la VEN
y me dio esta cita de la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que Josué no solamente sirvió en su juventud, sirvió a Dios en el tiempo de la vejez. Y cuando él consideró ya no poder con el pueblo, reunió al pueblo y le dice estas palabras que hemos leído. Pero este hombre llegó hasta el tiempo determinado, hermanos, que llegó la muerte por él y sirviendo al Dios del cielo. Es una bendición tan grande, hermanos, al pensar en la palabra del Señor y en las promesas tan lindas que Él tiene para su pueblo. Podemos considerar la vida de Esteban. Como ya todos saben, la vida de Esteban. Este hombre fue un varón que sirvió a Dios con propósito y con una fidelidad grande. La Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles escogieron hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y Esteban fue uno que fue elegido. Y triste y lamentable que la muerte de Esteban no fue una muerte común, sino que fue una muerte con violencia. Pero Esteban permaneció como el monte de Sión hasta el día de su muerte. Mire lo que dice Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 54. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No parece fácil esta lectura, hermano. El hombre trabajó, el hombre luchó, el hombre fue fiel a la palabra de Dios y le dieron una muerte tan dura. Pero este hombre fue un mártir del Santo Evangelio, donde permaneció fiel a la palabra hasta el día de su muerte. ¿Cuántos quieren ser como el monte de Sión? Qué lindo ser como el monte de Sión. Pero para ello, hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar contra un enemigo que la Biblia dice que anda como león rugiente. Y venga lo que venga a la vida suya, si usted quiere ser un ejemplo, si yo quiero ser un ejemplo
como el monte de Sión, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Venga lo que venga. No solamente decir gloria a Dios en el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez, renegar contra Dios. Estos hombres, el corazón de ellos estaba dispuesto a la voluntad de Dios. Cuando yo leo las palabras del profeta Habacuc, de veras que quisiera repetirlas a diario, porque no solamente él las dijo en el tiempo de abundancia, él estaba pasando un estrés grande, pero a través de ello, Habacuc 3, Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, palabras tan lindas de aliento de este varón. Y él dijo, aunque la higuera no florezca, oiga las palabras, aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto y los labradores no quieran trabajar y falte el producto del olivo y no hayan oveja en las majadas ni vaca en los corrales, aún con todo mi alma bendice a Jehová y se goza en el Dios de mi salvación. Él dio a entender que no le importaba nada si él tenía bien y si no tenía bien, pero lo que a él le interesaba, adorar y bendecir el nombre de Jehová. Hombres, hermanos, que de veras adoraron a Dios y sirvieron, considerándose como un monte de Sión. La tempestad, la lucha y la prueba vino, pero ellos no le tenían miedo a nada. Podemos considerar la vida de Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 19 al 23. La Biblia dice que fue promulgado un edicto que todo hombre que adorara a Dios por el periodo o intervalo de 30 días iba a ser echado en el foso de los leones. Pero la Biblia dice que a Daniel no le importó nada de eso, porque él sabía en quién confiaba. Él sabía que el Dios a quien había creído era poderoso para librarlo de la boca de los leones. La Biblia dice que no le importó nada y él clamaba y adoraba a Dios por ese espacio de 30 días. Cuando lo hallaron adorando a Dios, le dieron la queja al rey y le dijeron, ¿tú firmaste el edicto? Él dijo, sí, Daniel no obedece tus órdenes. Pues dice la Biblia que Daniel luchó hasta la caída de la tarde por defender a Daniel que no llegara al foso de los leones. Pero no pudo porque era una firma que él había hecho y como rey no tenía que abrogarse la ley o la firma del rey. La Biblia dice que lo echaron al foso de los leones, pero el rey Darío dice la Biblia que muy de mañana madrugó al foso y con una voz triste le dijo, Daniel, ¿el Dios a quien sirves te ha librado? Y él dijo, sí, Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones y no sufrió, dice la Biblia, ni una lesión. Sí podemos considerar que Dios respalda, Dios atiende el corazón fiel. Así sea la lucha más grande, así sea el problema más grande, Dios está al cuidado de su pueblo. Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia dice que eran varones que servían a Dios. Y el rey Nabucodonosor mandó a levantar una gran estatua para que todas las provincias adoraran esa estatua. Y el que no adoraba la estatua iba a ser echado en el horno ardiente o el horno de fuego. Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17, puede encontrar la lectura. Estos hombres temían a Dios, estos hombres respetaban a Dios,
Estos hombres eran fieles a la palabra. Y la Biblia dice ahí, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Una confianza, hermanos, que realmente tenían en la palabra de Dios y en las promesas que Dios ha prometido. Pablo dijo en Romanos capítulo 8 y versículo 35. Él dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero como vuelvo a repetirles, hermanos, tenemos nosotros que ser fiel a la palabra del Señor. Ahora en esta noche yo pregunto, si será la aflicción de usted o la mía más que la aflicción de Josué. ¿Será su aflicción suya más que la de Esteban? ¿Será su aflicción más que la de Habacuc? ¿Será su aflicción más que la de Daniel en el foso de los leones? Gloria a Dios. ¿Será más su aflicción que Sadrach, Mesach y Abednego ir al horno de fuego? ¿Será más la angustia suya y la mía que Pablo, encarcelado, adoraba a Dios? Yo creo que no hay nada que pueda comparecerse o semejarse a ello, hermano. Cuando yo leí la palabra y preparé el mensaje, salieron lágrimas de mis ojos al pensar que no hemos hecho nada para el Señor. No hemos hecho nada. A la comparación al trabajo de estos hombres que fueron mártires de la palabra del Señor. Pero si nosotros queremos ser como el monte de Sión, tenemos que ser fiel a la palabra. Dios está necesitando corazones agradecidos y arrepentidos. Hoy en día hay iglesias grandes, hermanos, donde la palabra de Dios va a tener el cumplimiento, donde dice: muchos son los allegados y pocos los escogidos. Se está viviendo un evangelio a la medida y a la manera de nosotros. Estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia, donde querés servir al Señor, serví. No querés hacerlo, no lo hagas. Venís a la iglesia y no querés obedecer la palabra, pero hay un día que Dios ha establecido de juicio. Esperando, hermanos, que nuestros corazones sirvan a Dios con integridad al Señor. Con integridad y en verdad. Ahora, promesas tan lindas. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esta es una promesa, hermanos, verdadera. Una palabra fiel. Salmos capítulo 37 y versículo 25. David expresó estas palabras tan lindas y dijo él: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No lo habló cualquier hombre, hermanos, lo habló el rey David, reconociendo
las grandezas de Dios. Si estos hombres lucharon, ¿por qué nosotros no luchar en el santo evangelio, hermano? A veces nos estresamos que se acabó la comida. Nos estresamos porque el sueldo bajó. Ya no hallamos qué hacer. Sí, hermano, a mí me ha pasado o solo a mí me pasará. No, a todos nos pasa, hermanos. ¿Qué vamos a hacer para mañana? Si la Biblia dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. No dijo hoy ni mañana, desde hoy y para siempre. Solamente tenemos que ajustarnos a la palabra. Por no ajustarnos a la palabra, viene el azote de Dios. Y después decimos, ¿qué estará pasando? ¿Qué está pasando? La desobediencia, que ando yo y andas tú, es la que nos lleva a vivir una vida estresada. Pero cuando nos ajustamos a la palabra, no importa. Si no hay comida, de hambre no nos vamos a morir. Dios va a proveer. La Biblia dice que proveyó para Elías. Estando allá en la cueva Elías, Dios mandaba a los cuervos. Le llevaban pan y le llevaban carne. No tenía Elías necesidad de madrugar porque no hay para mañana. No, él confiaba en Dios. Y sabía que el Dios a quien servía era el dueño del poder, o es el dueño del poder y de la autoridad. Un hombre que de veras, hermano, fue usado de Dios. Cuando vio el pecado de Acab, se enojó y dijo, por mi palabra, dijo, no lloverá ni caerá rocío en este lugar, dijo. La Biblia dice que por 3 años y medio no hubo lluvia. Entonces, hermanos, ¿por qué nos vamos a estresar si tenemos una palabra tan linda que nos alienta a diario? Mire Salmos capítulo 34, versículos 17 y 19. Hay una palabra y una promesa tan linda aquí. Salmos 34. Versículos 17 y 19. ¿Lo tiene? Dice, claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así es de que ya no tenemos que preguntar más, hermanos. Hay ejemplo y hay promesa. Si usted las quiere recibir, recíbala. Y si no las quiere recibir, ya queda en usted. Pero esta palabra es una palabra tan linda. Una palabra de poder y de autoridad, que si nosotros creemos en ella, no tenemos por qué temer. Para terminar, mire, vamos a leer Salmos 46, versículo 1 y 3. Salmos 46, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque brame y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su bravez. Oí un mensaje del apóstol Maldonado. Posiblemente el hombre ha leído toda la Biblia. Y dice que en la Biblia hay 365 veces no temas. 365 veces no temas. Hay una vez por día, no temas. Si Dios dice que no vamos a temer, no vamos a temer. Aunque la tierra sea removida, Él tiene cuidado de su pueblo. Dice que no perecerá ni un cabello, porque Él sabe cómo librarnos, hermano. Esperando que esta palabra le sirva a usted y me sirva a mí, porque a diario necesitamos crecer en la palabra, hermano. Tenemos ejemplos grandes por hombres que lucharon en el santo evangelio y fueron fieles hasta la muerte. Le he pedido al Señor que me dé paciencia, paz en mi corazón y yo pueda servirle hasta el último día de mi vida. Porque lejos o fuera de la presencia de Dios, quiero decirles, hermanos, que no hay razón para vivir. No hay razón para vivir. El hombre puede tener mucho dinero, pero el día que se muera, las puertas del infierno están abiertas para él. El hombre puede ser muy letrado, de gran título, pero el día que se muera, si no ha conocido a Dios, las puertas del infierno están preparadas para él. Quiero decirles que sin Cristo no hay razón de vivir, hermano. Nosotros los que estamos dentro de la casa de Dios, sintamos esa pasión, ese amor por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tiene precio, porque no se puede comprar con nada de esta vida. Dijo el apóstol, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque si el hombre con dinero, ¿cuánto vale la salvación? Ahí está el cheque. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y yo espero que su corazón esté firme en la palabra. Y tome este ejemplo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Venga lo que venga a su vida, deje. Usted permanezca en la palabra. Quien tiene cuidado de usted y de mí es Dios. Y Él sabe cómo acondicionar las cosas. Nosotros nos ahogamos, como dicen unos, en un vaso de agua. Ya no hayamos qué hacer. No. Si Dios dijo, yo te voy a bendecir, Él lo va a hacer. Aleluya. Espere el tiempo, porque el tiempo es del Señor, no es de nosotros. Amén. Solamente tenemos que tener paciencia y la palabra se va a cumplir. Hoy hay una buena plataforma aquí, hermanos. Si alguien quiere venir a rodearse aquí, lo puede hacer. Vamos a ponerle alfombra. Y a ver qué más le hacemos a la plataforma para terminar. Y quiero decirles, hermanos, que el día domingo, óigame bien, hay media hora de intercesión. Que se le quede media hora de intercesión. Si usted quiere venir a orar, venga. No importa que usted va a orar a voz alta, como usted quiera orar. Habemos 6 hermanos aquí para orar. Y oramos 5, 6, 7 minutos cada uno. Pero yo estoy pidiendo la colaboración de la iglesia. Por favor. ¿Cuántos quieren ver una iglesia próspera? Levante la mano. O algunos no quieren, pero yo sí quiero. Y yo sé que va a ser, porque Dios me la ha revelado en sueño. Entonces, a las 10 es la oración.
Y si pena siente usted porque aquí están orando, no le dé pena. Aquí hay una plataforma ahora donde usted se puede arrodillar desde allá, mire, hasta. Amén. Gloria a Dios. Sí, por favor, hermano. Amén. No se sienta incómodo estar allá afuera porque están orando. No, venga a orar aquí. La oración suya y la mía van a llegar a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que si uno o dos se ponen de acuerdo y demandan una petición, es hecho por la mano de Dios. ¿Cuánto más si nos unimos 20, 30? Va a haber una oración ferviente. Dios de ellos se agrada, hermano. Porque la misma necesidad que siento yo, la siente la gente de afuera. La misma necesidad que siento yo, la siente usted. ¿Y qué esperamos, hermano? Busquemos al Señor y Dios se va a glorificar en este lugar. Dios se va a glorificar en este lugar. Vamos a orar, hermanos.